¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que nos va a hacer muy bien conocer de un tema que no se habla mucho, que se trata muy poquito y que se evita. Y que nosotras no estamos dispuestas a evitar, sino que queremos saber, queremos apoyar y queremos ayudar. Y tenemos hoy con nosotros a Colomba Nazca, que es de Argentina, y ahora la vamos a dejar que ella se presente y que nos cuente a qué grupo o asociación pertenece y dónde está en este momento. ¿Cómo estás, Colomba? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, por darme la posibilidad de hablar. Es la primera entrevista que hago fuera del país, así que bueno, Qué bueno. agradecerle a las dos, o sea, tanto Estados Unidos como México, que me den esta posibilidad de que nos conozcan. Es que los pañuelos empiezan a volar, empiezan a pasar los límites de la República Argentina. Si bien tenemos una página en España, se está abriendo otra página más en España, y vamos entrando de a poquito y trabajando así como empezamos siempre como una gotita. Quizás empezamos con una persona en un lugar y es increíble cómo cuando esa persona habla, que justamente es lo contrario a lo que es el abuso que es secreto, empiezan a aparecer 2 o 3 voces que dicen, a mí también me ha pasado o a mi hijo le ha pasado. Y es como un efecto multiplicador, porque en realidad todas las víctimas de abusos querían hablar y no tenían dónde, no tenían la posibilidad de tener un espacio o un lugar o de tener alguien que escuche y que entienda este tema. Los pañuelos amarillos han sido eso, son eso, un efecto multiplicador de hablar de abuso, de muchas causas que empiezan a aparecer. Después de que una persona habla, empiezan a aparecer muchísimas causas. Y también se produce esto porque muchas veces habla un miembro de la familia y inmediatamente habla un segundo, un tercer miembro de la familia que también ha sufrido abuso, porque muchas veces son las familias donde hay muchos niños abusados. Algunas veces por un mismo abusador y otras veces por distintos abusadores, pero la característica de la familia era que se guardaba el silencio. Cuando uno de esos niños habla, todos los otros hablan. Entonces, el efecto multiplicador que tiene el pañuelo amarillo y el hablar del abuso es esto, que aparecen muchas más víctimas y que no había una sola víctima a pesar de que se creía eso. Los pañuelos amarillos surgen a partir de la denuncia de una niña de 15 años, acá en el Poder Judicial de San Miguel de Tucumán, de la República Argentina, donde ella declara que ha sido abusada, pero no le creyeron. Y lejos de escuchar su voz, decidieron investigarla a la psicóloga, porque ella contó que la psicóloga era la única que sabía de su abuso. Se hicieron las denuncias, tuvo una cámara Gesell, el abusador quedó detenido, pero a las 48 horas se le dio una caución curatoria y quedó en libertad. Inmediatamente empezó la persecución a las víctimas, que no había existido antes, pero que sí se inicia en ese momento para tratar de convencer de que se retire la denuncia. Entonces ahí es donde empieza todo ese trabajo que hacen ahora los pañuelos amarillos de acompañar a las mamás cuando son atacadas por la familia encubridora, que generalmente es la familia del abusador, que pueden hacer que la mamá pierda el trabajo para que desista de la denuncia, o agresiones verbales o agresiones físicas, apedrear la casa, quemarle los autos. Hay muchas cosas que hacen con tal de que esa persona, amedrentarla y que la persona retire la denuncia. En esos momentos generalmente son que los pañuelos amarillos son con esto a través de las redes sociales que se ha ido creando, salen a defenderla o a apoyarla o a sostenerla a la mamá, dando visibilidad a este caso en donde la denunciante está totalmente desprotegida, porque más que una restricción de acercamiento a 300 metros no se toman otras medidas.
Esa es la realidad. Y bueno, la primera vez que dije, bueno, a esto hay que pelearlo de alguna forma, me puse un pañuelo amarillo y me fui a la Plaza Independencia y di una vuelta sola en la plaza, sola porque no había nadie más. Y después con los días me ponía el pañuelo y empecé a integrarme a las marchas que se hacen los días martes acá en San Miguel de Tucumán, que es la comisión de víctimas, pero que en ese caso, en la mayoría de las víctimas, son víctimas de gatillo fácil o de homicidio. Cuando hay estas causas, tienen por ejemplo, la foto del imputado o la foto de la persona que ha fallecido, de la víctima. Y con eso reclaman justicia y es como un poquito que el delito se hace visible. Pero en el caso del abuso sexual veíamos cuando nos preguntaban, ¿cuál es tu causa? Nosotros decíamos abuso sexual. Y lo primero que la persona no entiende qué es lo que ha pasado, porque generalmente la mamá no cuenta lo que su hijo ha sufrido, porque eso sí viola la intimidad del niño, y no es algo que a las mamás les guste estar contando qué es lo que han padecido sus hijos. Entonces la persona se queda mirando, como diciendo, ¿qué le habrá pasado al niño? ¿Qué será, no? Y en segundo lugar empieza la duda, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿La mamá estará diciendo la verdad? ¿La mamá tendrá la denuncia? ¿No tiene una foto? Porque generalmente la diferencia con los delitos de homicidio es que en el caso del delito de abuso sexual la víctima está viva y tiene que atravesar todo el proceso judicial. Entonces, la forma de resguardarla ante una sociedad que la juzga tanto a la mamá por no haber cuidado a ese niño, y al niño también por haber sido víctima de abuso, porque es señalado en un punto. Generalmente en las escuelas se trata de que no se comente, o que no sepan todos de que esa personita ha sido víctima de abuso. Entonces, nos encontrábamos con esto, o sea, no hay nada que nos represente. Y hemos elegido el pañuelo amarillo, no había otro color, esa es la verdad, era el único que quedaba, porque acá en la Argentina está el verde, que es del aborto, el celeste, que es el de las dos vidas, el naranja, el morado, y acá en Tucumán el rojo es de adopción y el azul se lo identifica con el autismo. Entonces el único color que quedaba para que nosotros elijamos como representarnos a nosotros y darle un significado era el amarillo. Ha sido difícil crear lo que se ha creado, que ha sido un movimiento, y ha sido difícil colocarlo al pañuelo y el color. Hemos empezado siendo 4 o 5 personas, que en realidad eran referentes nacionales de abuso sexual, que han integrado ese grupo que se llamaba Pañuelos Amarillos. De golpe eran 70 personas, pero nadie, o sea, integraban un grupo con un nombre, pero era muy difícil que esas personas salgan a la calle con un pañuelo amarillo puesto. Eso era como algo impensado. Y hemos empezado a trabajar en las redes sociales. En ese grupo, de todas maneras, no todas podían tener el sentimiento con respecto al color amarillo y con respecto al pañuelo, porque había otras organizaciones que ya tenían otros pañuelos de color rojo acá en la Argentina. Entonces, he decidido comenzar con un grupo reducido de páginas y de chicas que sí tenían ese sentimiento hacia el pañuelo amarillo, hacia el color amarillo, y a trabajar en las redes, que era esto de hacer un trabajo diario de visibilización del abuso sexual, con algún tema, ya sea elaborado por los pañuelos amarillos, o con algún tema de alguna noticia de difusión nacional, para reproducirla y opinar, y sentar una postura con respecto a cada uno de los hechos, un repudio, una visibilización, un pedido de agravamiento de penas, y así, con ese trabajo diario, es donde han empezado a sumarse cada vez más mamás. Todas las mamás todas las provincias de la República Argentina tienen alguna mamá o alguna víctima que las representa, o sea que están las 24 provincias representadas por los pañuelos amarillos, y después ha empezado a surgir mucha gente
que realmente había sido víctima alguna vez cuando ha sido niña y que nunca había contado, ni siquiera lo había contado en la familia, pero que sí sentían empatía con el tema. Y después de eso sí han surgido muchas personas en distintos países del mundo que querían adherirse a colaborar o a visibilizar o a apoyar a los pañuelos amarillos, porque sí sentían que era necesario hablar del tema de abuso sexual. Exacto. Vos sabés que yo tomé algunas cosas de las que vos hablaste, o sea, la primero, esto del silencio, ¿no? De las voces mudas sería, el no poder decirlo, el secreto familiar, ese secreto que parece algo que no tiene que salir a la luz, porque realmente si del abuso no se habla, es preferible no saber que hubo abuso en una familia, nadie quiere hablar de eso. Segundo, estigmatizar a la víctima siempre, ¿no? O sea, en todos los casos siempre la víctima es la culpable, siempre la víctima es a la que hay que castigar, es a la que hay que callar, y buscan todos esos métodos que vos contabas de violencia extrema, hasta de quemarle un auto, apedrearle una casa, para silenciar otra vez que las voces empiecen a callar. Otra cosa que vos decías es esto de poder visualizar a través de las redes, y démosle gracias a Dios que existen las redes hoy para que esto pueda hacerse mundial, que se pueda ver, que todo el mundo se pueda expresar. Y esto de elegir particularmente un color, ¿no? Que represente a cada organización que está teniendo algo en común con otras personas que lo están viviendo, ya sea el que tenga la necesidad de las dos vidas, el que tenga la necesidad del aborto, el de la violencia a la mujer con el morado, el de ustedes el amarillo. Realmente sí, es un tema que hace que la sociedad empiece a entender que esto es grave, que pasa más de lo que creen, que ha pasado siempre, que no es una moda, que no es algo que está pasando ahora, que muchas personas adultas tienen mucho para contar y decir, yo he sido abusado, que esta es la forma de poder salir y dar la cara y decir, y no tener vergüenza, ¿no? De decirlo en cualquier lado y poder controlar las emociones para poder decirlo, porque es un tema muy delicado y no cualquiera lo puede. Y que si no se hace esto que se está haciendo, que están haciendo ustedes, no vamos a poder ayudar a ninguna mamá ni a ningún niño a poder salir adelante y a demostrar y a decir y a contar su verdad y a pedir justicia por eso. ¿Qué pensás vos, Ale? Gracias, querida. Sabes que justamente lo que comentaba Colomba, el que nadie se entere, ¿no? Empezando por la escuela, los amiguitos, que nadie se entere. Me resulta un poco complicado ayúdame, Colomba, en esto. Por ejemplo, si sabemos de un niño que está típico a los 8, que normalmente, por lo que sé, al menos aquí en México es como la edad promedio, 8 y medio años de abuso infantil. Digo, acá en México es el primer país de abuso sexual infantil en el mundo. Digo, ya no nos ven por aquello de las telenovelas ni nada, sino ahora por violencia doméstica, homicidios contra la prensa y abuso infantil. O sea, eso sí debe de decir muchas cosas acerca de la sociedad en la que yo vivo, me queda clarísimo, pero, por ejemplo, a un niño que se le abusa sexualmente estando en la primaria, ¿qué tan necesario es que, por ejemplo, sus amigos lo sepan, su entorno, su escuela, etcétera, justamente en esa edad que es como complicado? ¿Cómo se maneja eso, Tina? Lo que pasa es que en el caso del abuso sexual, primero el niño no puede poner en palabras lo que le sucede porque su madurez mental no le permite contar lo que ha vivido. Recién a partir de los 10 años el niño acusa. Antes de los 10 años el niño puede decir, me duele la cola, me duele aquí, me han lastimado. Eso no cuenta. Por eso las mamás cuando son muy chiquititos, casi no, cuando van a hacer la denuncia son 3 palabras. ¿Qué es lo que la mamá cuenta? Lo que dice el niño, me duele la cola. ¿Quién te hace doler? Fulano.
Son 4 palabras nada más, entonces las denuncias siempre están como muy vacías. ¿Por qué? Porque el delito de abuso sexual es un delito que no tiene testigos. El niño trata de bloquear todo el tiempo, tanto de noche como de día, los recuerdos, hasta que logra olvidarse. Es una forma de sobrevivir, es una forma de poder continuar la vida como si eso no hubiera pasado. Se bloquea y se olvida, no se acuerda más. El esfuerzo que hace el niño para que los recuerdos no le vengan a la mente es durante el día, todo el día, por lo cual generalmente está agotado. Y durante la noche tiene fobias, tiene pánico, las pesadillas de que alguien entre, la amenaza, un mínimo ruido, lo tiene totalmente alterado. Al no poder tener descanso ni de día ni de noche, su atención y su memoria se debilitan. Por lo tanto, trae muchas secuelas en lo que es la escuela. Durante todo el día que está en la escuela no se puede concentrar, no puede prestar atención. El estrés postraumático que se genera después del abuso impide que rinda lo que él tiene que rendir como un chico normal. Entonces, si la mamá no habla con la maestra, va a ser considerado quizás como que tenga un retraso madurativo, un déficit de atención, un montón de otras etiquetas que no les corresponden. Y si bien puede tener déficit de atención o puede tener un retraso madurativo, no son como patologías que le corresponden a él, sino que a través del abuso sexual se han generado esa secuela, ese traumatismo en él, y necesita rehabilitación. Y para rehabilitarlo necesita de su psicóloga, pero también necesita de que la maestra sepa qué es lo que le pasaba. Por supuesto que la maestra, y también sería bueno que los compañeros no lo traten o no lo discriminen porque no puede prestar atención o no puede concentrarse. Si todos supiéramos lo que le pasa a ese niñito, todos lo podríamos ayudar a salir. En cambio, si no sabemos, lo juzgamos, lo etiquetamos y quizás le ponemos hasta un rótulo de alguna enfermedad que no le corresponde. Pasa muchas veces que la mamá no sabe y hace un recorrido de 100.000 médicos y va de un médico, del neurólogo, el psicólogo, resonancias magnéticas, estudios en el cerebro, fonoaudiólogo, porque el niño que es abusado lo que más le cuesta es hablar. Ese secreto no solamente implica el no contarlo como una obligación que le impone la sociedad. En el caso del abuso sexual, la sociedad a la víctima le pide un pacto de silencio. ¿Por qué? Porque cuando se hace una denuncia o cuando el niño habla, se rompen las estructuras sociales y afectivas. Las estructuras sociales, por ejemplo, si denuncia a algún maestro en la escuela y se produce una psicosis, porque los padres de los chiquitos que han pasado anteriormente por ese maestro y los que vienen tienen terror de que ese maestro continúe dando clases. O comienzan a pensar, capaz que mi hijo, he visto algún síntoma, capaz que mi hijo también ha sido abusado, lo habrán abusado, preguntarle a los chicos, o sea, se produce una fractura de lo que es la institución, una fractura de las relaciones sociales de confianza hacia la escuela. Ese es un ejemplo, pero lo mismo se produce en una familia, se rompen todas las estructuras de confianza, incluso en la pareja de padres, porque ¿por qué las has dejado? ¿Por qué no las has llevado? ¿Por qué has creído? ¿Por qué has confiado en esto? ¿Por qué lo has hecho entrar a la casa? Porque vos me has dicho que era tu amigo, yo desconfiaba, pero vos lo has hecho, o sea, en la familia, cuando se produce un abuso, también se produce una ruptura de las relaciones familiares. Y cuando el abusador está dentro de la familia o es el progenitor, tenemos que tener en cuenta que el 53% de los abusos es realizado por el progenitor, que son los casos más difíciles, por muchos motivos. La ruptura es no solamente afectiva, familiar, porque la víctima queda sin familia, porque si el progenitor es el abusador, la familia paterna nunca más va a volver a entrar en contacto con ella. Y por otro lado, la familia protectora es una familia que se cansa muy rápido, porque sí protege, pero acompaña durante un tiempo, quizás 6 meses y después se cansa. El abogado es caro, el tema los cansa, la mamá queda muchas veces sin casa, sin sustento económico, la familia protectora tiene que salir a protegerla, a ayudarla, a refugiarla, a esconderla,
a suplir todo lo que esa persona tenía antes con el abusador y que ahora no lo tiene. Y que quizás no está preparada, porque no todas las mujeres están preparadas para separarse, irse de la casa, hacer la denuncia y poder en ese momento de estado de emoción violenta, poder rehacer su vida con medios económicos o con estructuras sociales nuevas, ¿no? Empezar una vida nueva, porque muchas veces todos los amigos se ponen del lado del abusador, o toda la familia o la familia contenedora era la familia del abusador. Entonces la persona se queda sola. En definitiva, la mamá que hace una denuncia de abuso sexual se queda sola. A medida que va pasando el tiempo, las personas dejan de acompañar, porque tampoco es un tema con el cual el resto de la sociedad se compromete. Entonces parece como una persona desequilibrada que sigue peleando contra molinos de viento, ¿no? Porque el proceso es largo, no es que hace la denuncia y a los 6 meses obtiene una sentencia. Algunas veces son 4 años, a veces son 6 años, y a veces son 10 años hasta que obtienen una sentencia. Y no obstante eso, se continúa apelando hasta llegar a Corte Suprema o hasta instancias internacionales, lo cual se hace muy largo. Entonces, ¿quién va a querer durante 14 años estar acompañando y apoyando una lucha? Y generalmente queda sola con esa lucha. Qué a los pocos años ya. Qué increíble, ¿no? Hoy estábamos hablando esto de la víctima siempre está expuesta, o sea, si fuiste violada una vez o fuiste abusado una vez, seguís siendo abusado por años, por años. Y ese hecho traumático en tu vida empieza a aparecer una y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo exponen como algo de culpa, como algo malo, como algo que no tenía que haber pasado, como el descuido de una madre, como el descuido de alguien, hasta el del propio niño, ¿no? Porque la culpa existe en el niño. Esto de que un niño esté atormentado día y noche porque no puede, en el día necesita, como vos decís, bloquear todos los recuerdos, y de noche, la noche es el infierno para estas criaturas. La sociedad no pareciera entender estas circunstancias, estos problemas graves que hay. Porque es como vos decías hoy que estábamos conversando, esto de que preferible tener un cuerpo, ¿no? Alguien muerto, donde ya podemos trabajar y ver qué vamos a hacer, a que todavía la víctima siga viva. Sí. Creo que todavía el Poder Judicial no ha tomado conciencia el Poder Judicial no estaba preparado para que el niño sea una víctima y recibirlo, ¿no? Creo que el sistema penal en el mundo está preparado para adultos, no para niños. De hecho, ustedes ven en cualquier lugar del mundo lo que es un establecimiento judicial. No hay establecimiento judicial donde tengan una sala para los niños, un pasillo donde los niños puedan esperar, donde haya personas que los puedan cuidar mientras la mamá presta declaración. Los operadores judiciales muchas veces no están especializados para tomar cámara Gesell, simplemente se han recibido de psicólogos y han sacado un buen promedio, pero no se contrata personas muy capacitadas para capacitarlos, que es lo que necesitamos. La fiscal, quizás ha sido una fiscal que hace mucho tiempo que viene trabajando, pero quizás con el tema no tiene tanta empatía, o no le preocupa tanto a los niños. El tema del niño en el proceso judicial, creen que queda en la casa, la mamá va y averigua el estrés que sufre la mamá, el niño lo siente. Si el abusador está libre, la mamá está en una situación de tensión y de estrés de no encontrarlo en la calle, de no cruzárselo, y por supuesto en esa protección que le da al niño, el niño percibe el estrés que lleva la mamá. Ir al Poder Judicial, no obtener respuesta, ir nuevamente, no obtener respuesta, volver a ir. Algunas veces se cansan tanto de ir y dejan de ir, desisten, y en eso aparecen los pañuelos para sostenerlas, para ayudarlas, para alentarlas a que continúen yendo.
En el momento en que se hace una denuncia de abuso, parecería que contratar un buen abogado es suficiente, pero contratar un excelente abogado no alcanza. La mamá tiene que ir a tribunales y tiene que seguir de cerca la causa. Y la mamá pone el cuerpo para que la causa se lleve adelante y para que continúe yendo a hablar. Muchas veces está parada 3, 4 horas en los pasillos del tribunal hasta que le dan unas respuestas, hasta que obtiene alguna medida. Le han prometido que al día siguiente va de nuevo. El hecho ese de poner el cuerpo, el niño sabe que mañana la mamá va a tribunales. El niño sabe o ve la cara de la mamá cuando vuelve de tribunales. Y ya está. Hay niños que dicen, ¿ya está preso? Mamá, ¿ya está preso? No, todavía no. Mamá, ¿ya está preso? No. Y así pasan los años y ellos van pidiendo. Porque algunas veces el abuso ha sido tan desgarrador y tan fuerte que el mismo niño es el que pide justicia y tiene la claridad de pedirlo y tiene la claridad de buscar ese poquito de protección que es que su abusador esté preso. No sé qué otra cosa me... Sí, yo tengo una preguntita. Como que me he ido del tema ya. No. No, está súper interesante y es mucha información, pero a ver, por ejemplo, hay muchos niños y que pues por supuesto no te enteras luego de que fueron abusados. O sea, no sé, hay veces que son abusados durante años, no dicen nada, como bien decías, la mamá ni se entera, puede creer que tiene déficit de atención, 1000 cosas antes, ¿no? Hay un tiempo en el que puede prescribir este delito, porque como bien dijiste desde un principio, hay muchos que no dicen nada en su adolescencia y ya más grandes ya se animan, pero a lo mejor la ley ya no los toma en cuenta, ¿o sí? ¿Cómo es ahí en Argentina? Bueno, en primer lugar, los niños hasta los 10 años no acusan. Lo que le cuentan a la mamá es una sensación de dolor, una sensación de están lastimados, o sea, no pueden evitar manifestar el dolor que tienen en su cuerpo, o quizás el miedo o la sensación de malestar que tienen con respecto a una persona. A los 10 años el niño comienza a acusar y puede acusar perfectamente a su abusador y toma conciencia de su corporalidad, toma conciencia de lo que hacen con su cuerpo y toma conciencia de lo que no le gusta que le hagan a su cuerpo. Pero no todos se animan a hablar. Lo que sí ocurre generalmente es que hablan a los 15 años. Los niños que han sido víctimas de abuso, si no le cuentan a su mamá o le cuentan a un compañero o le cuentan a otra persona, a los 15 años lo comienzan a contar, porque es algo como que no lo soportan, entonces lo cuentan. Algunas veces el abuso ha cesado cuando quizás ellos tenían 9 años y deciden guardarlo en un secreto donde nunca más nadie se va a enterar. Pero cuando llegan a los 25 años, empiezan a venir los recuerdos. Y a los 33 años, las víctimas comienzan a buscar su sanación personal. El abuso sexual, como decía Analía, los afecta en todos los órdenes de la vida, en las relaciones con todas las personas. Esto de ponerme en víctima, ¿no? Me retan y yo lloro, me retan y yo me quedo callada y no hablo, porque si hablo lo mato. O sea, esto de no poder regular la emoción como regulan las otras personas, en donde contestan y cuando contestan no les afecta. En general a las víctimas sí les afecta todas las relaciones laborales, sociales, familiares. Entonces, a los 33 años sienten la necesidad de tener una mejor calidad de vida y empiezan a revisar por qué hago yo todas estas cosas que no me gustan y por qué tengo esta ira. Por ejemplo, había una chica que me decía que tenía unos novios que eran re buenas, excelentes personas. Y ella, llegaba un momento, que en general ella lo tenía identificado después de tener relaciones sexuales, si los podían matar, los mataba. Pero ella ni siquiera entendía por qué lo hacía, porque la violenta, ella se sentía muy mal, porque la violenta era ella, no ellos. Es más, ellos eran excelentes personas, pero ella los violentaba. Hasta que comienzan a recordar su abuso cuando era pequeña y dice, quiero sanar.
pero generalmente eso ocurre a los 33 años, cuando ya tomamos conciencia de por qué nos comportamos de esta o de aquella forma. Y hasta los 25 años la que lo lleva el psicólogo y trata de corregir todas las relaciones y de hablar y de hacer todo es la mamá. Trata de salvar a esa persona, a esa víctima, de reparar, de salvarlo de su abusador y de reparar todo el daño que se ha cometido. Algunas veces tienen herramientas y otras veces no las tienen las herramientas. Y eso no se debe a que no es culpa de la mamá, sino que es social. Porque como no se habla del tema, nadie se especializa, por ejemplo, ustedes buscan un psicólogo especialista en abuso sexual, y yo encontré uno en Rosario, y encontré otro en Córdoba. O sea, hay dos especialistas. Y después me pasaron un dato de una tercera psicóloga en Buenos Aires que es especialista en abuso sexual. O sea, que el único tema que trata es el abuso sexual. No que psicóloga tiene todos los temas y también el abuso sexual, porque para el abuso sexual necesitamos un especialista. Exacto, se necesita buscar a alguien que esté competente para poder tratar a un niño, niña o adulto que haya atravesado el abuso sexual. La mayoría de las personas buscan ayuda, yo particularmente, con mi caso, ¿no? Bueno, mucha de la audiencia lo sabe, pero yo he sido una niña abusada a los 5 años, y todo lo que Colomba fue contando y comentando, yo puedo sentirme identificada. Hemos tratado de buscar a lo largo de los años ayuda psicológica o la ayuda que pudiéramos para poder entender qué nos había pasado. Y como yo, muchísimos adultos a los que tuve que conocer a lo largo del camino, pero nunca encontramos en realidad así el especialista que pudiera realmente darnos ese apoyo real psicológico que necesitamos todas las personas abusadas en la niñez, ¿no? Porque no es lo mismo el abuso en la adolescencia o en la adultez, sino en la niñez. Los rasgos que hoy contaba Colomba son muy característicos del niño abusado, ¿no? Esto de no prestar atención, de estar uno constantemente tratando de bloquear sentimientos, recuerdos, emociones. El niño también sí. También en el niño se producen daños neurológicos que afectan muchas veces el habla. Por eso, si bien en principio no hablan porque el abusador los tiene amenazado o porque no lo pueden poner en palabras, también hay daño neurológico. Se produce un crecimiento mucho más lento en el cerebro que el de un niño normal. Entonces, cuando nosotros... entonces, la mamá por eso sí necesita la ayuda de especialistas que vayan rehabilitando. Y después, en el caso de las víctimas cuando ya son grandes, que es lo que estábamos conversando con Alejandra, acá nosotros trabajamos con las víctimas, pero bueno, el trabajo es diario. Cuando yo le contaba, por ejemplo, cuando yo hablo y cuento de que, por ejemplo, cortan las cosas, cortan los papelitos, cortan el sorbete, todo lo que está mal lo cortan. Se cortan el cuerpo muchas veces es como liberar esa sensación de sometimiento, porque ha habido un sometimiento tan terrible, tan traumático, que una forma de liberar algo es cortar. A todas las víctimas de abuso les da placer cortar. Cortan, todo cortan. Entonces, cuando yo les cuento, y la primera sensación es reconocerse y reconocer que las otras personas no cortan todo. O, por ejemplo, bañarse 2 horas, porque todas las víctimas de abuso sexual tienen una rigidez corporal. Entonces, entrar al agua no es como la otra persona entra, qué placentero que es, sino que entran hasta que relajan el cuerpo y hasta que eso le da placer y ya no quieren salir. Entonces están 2 horas o tratan con el agua de sacar algo que tiene una sensación corporal. Entonces, bueno, pero cuando se hace consciente, empezamos a trabajar en eso, para que el baño no dure 2 horas o para que no me lave cada rato las manos. Bueno, aunque ahora todos nos lavamos las manos. Sí, ahora es una cuestión de salud. Sí. Pero ahora, pero ellos es como muy reiterado lavarse las manos. Entonces, son muchas características cuando cortan la comida,
no cortan así en forma al azar y comer al azar, sino que la cortan en forma perfecta. Son rasgos que quedan, secuelas que quedan del abuso, y a medida que nosotros los vamos contando, que las víctimas no le cuentan al psicólogo eso, porque no se dan cuenta de que lo tienen. Y también es muy difícil poner límites. Entonces, es un aprendizaje de todos los días, aprender a poner, porque generalmente la víctima de abuso, cuando la reta vuelve a esa situación de víctima y de sometimiento, de sufrimiento y de dolor. Entonces, aprender a poner un límite saludable y armónico al resto de las personas que están viviendo con nosotros. Y saber cuándo el límite tiene que ser quizás más agresivo o menos agresivo, porque muchas veces son tonteras, pero las víctimas siempre ponen un límite agresivo porque es lo que yo tengo adentro, me siento tan lastimado y tan dañado y tan esto, que cuando alguien viene y me hace una broma y salto, es desmedido. Entonces eso rompe todo lo que es mis relaciones familiares o sociales o laborales. Entonces, bueno, eso se va aprendiendo en los talleres, pero es día a día, porque es en lo que vas viviendo. Cuando vos venís a decir, hoy me ha pasado tal cosa. Entonces, ahí vemos este juego mental que tiene el cerebro, ¿no? De ponerse en el lugar de víctima, victimario, juzgador o sanador, y no en el lugar de adulto. Cuando nosotros salimos de esa estructura y en el lugar de adulto podemos comenzar a ponerlo libre. Cuando ellos lo llevan al consciente, podemos empezar a trabajar, pero se trabaja mientras vas viviendo. ¿Cómo hablar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a corregir las relaciones que tengo con la familia o con los compañeros de trabajo o con los amigos para que no me pase esta situación que decíamos hace rato, de que soy abusado nuevamente, pero por todos los sectores? O sea, como voy en el colectivo y soy yo la abusada en el colectivo por este degenerado que va en el colectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué es lo que sienten las otras personas que vuelvo a estar en esa situación? O sea, ¿cómo lo reparamos? Bueno, es un trabajo que es diario prácticamente, que solamente se sana en lo que vamos hablando y vamos conversando y vamos saliendo de la situación. Es un daño permanente, es un daño continuo, es un daño pareciera eterno, ¿no? Algo que uno no puede, de alguna manera se empieza a reencontrar en las características que vos contás, y se siente que uno ha pasado por esas situaciones y que tal vez aún sigue pasando algunas, porque la sanación nunca es completa. No sabemos hasta que, como vos decís, hasta que no tengamos realmente profesionales dedicados a esto, no sabemos cuánto se puede sanar una persona que ha sido abusada en la niñez. Sí. No es lo mismo el abuso una sola vez que el abuso continuo de la persona. Claro, la Organización Mundial de la Salud, cuando es continuo, a través de los años, del tiempo, en el caso de los niños lo toma como una esclavitud sexual, porque en realidad el sometimiento que tienen es ese. Sí, sí, es como tener, tener un esclavo sexual, ¿no? Alguien a quien le hago lo que quiero y como quiero y de la forma que quiero y con la impunidad total, ¿no? De ser el progenitor, como vos decís. A mí me llamó mucho la atención, 53% de los progenitores. ¿Estamos hablando de Argentina o estamos hablando del mundo? De Argentina. Sinceramente me impacta. Pero los índices en la Organización Mundial de la Salud no son muy diferentes. Son pocos, claro. Ya puede ir un 57 o un 50, un 49, pero esos son, los rangos son esos. ¿Vos a qué le atribuís semejante porcentaje, no? ¿Vos alguna vez has escuchado hablar de incesto? No, jamás se habla de incesto. Otro tema que es tabú, que queda dentro del seno familiar, un secreto familiar, todos sabemos que muchos consentimos, pero nadie habla. Entonces, al no hablar, imagínate la persona que lo sufre. Exacto. ¿Con quién voy a hablar este tema? ¿A dónde voy a ir yo a contar lo que a mí me ha pasado? ¿O a dónde voy a ir a buscar ayuda? ¿Y cómo voy a hacerle daño al progenitor, ¿no? Claro, porque hay un lazo, como vos decís, hay un lazo ahí fraternal, un lazo sanguíneo muy fuerte, que tener que decir fue el otro, claro, más allá de la vergüenza y de todo lo que ya se nos implementó en realidad,
porque es como que la sociedad nacemos así, como que ya no podemos decirlo, no podemos hacerlo, no podemos pelear, no podemos proclamar y pedir algo, porque no nos acompañan, ni siquiera las leyes acompañan, como vos decías hoy. No hay leyes, hablando de las leyes, ¿hay leyes preparadas para los niños, para estos casos reales? O sea, ¿hay acompañamiento legal? Sí, las leyes están, pero el tema del abuso es diferente. La ley sí está previsto. Bueno, te cuento lo que es acá en Argentina. Bueno, primero tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde en el artículo 12 se prevé que el niño sea escuchado. O sea, pasamos de un niño que era objeto de derecho a un niño sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque hasta acá en la Argentina, hasta el 29 de octubre del 2018, la ley de abuso sexual era de instancia privada. El delito de abuso sexual era de instancia privada. Entonces, en el 2018 salió la ley que se establece que el delito de abuso sexual es de instancia pública. Con lo cual, anterior a esta ley, solamente el papá y la mamá podían denunciar. Y si el papá y la mamá no querían hacer la denuncia, no realizaban la denuncia y todo quedaba en secreto y nadie más volvió a hablar del tema. Ahora no. En el caso de que un niño le cuente a la docente o cuente en el colegio, le cuente a la psicóloga, cualquier persona puede hacer la denuncia, y no solamente esto, sino que la fiscal va a investigar, porque ahora el delito es de instancia pública. Así que la fiscal va a iniciar la investigación, va a quitar, va a imputar, y se va a elevar a juicio oral sin la autorización de los padres, sin el permiso de los padres, y quieran o no los padres, el delito va a ser investigado. Ese ha sido recién hace 2 años, o sea que es un tema nuevo realmente, y es un cambio muy grande social. Pero por más que están las leyes están en letra muerta, si la sociedad no exige su cumplimiento, o no exige su aplicación, o no exige realmente una condena del abusador. Por eso, digamos, el movimiento de los pañuelos amarillos lleva a esto, a visibilizar, a tomar conciencia y a un cambio social. Porque yo creo que cuando leemos una noticia de abuso, todos nos horrorizamos, todos se nos pone la piel de gallina de pensar lo que debe haber vivido ese niño, o lo terrible que es, ¿no? En algunos casos, como digamos que termina en el infanticidio, o sea, en la violación seguida de muerte, y que el niño muere por haber sido violado, porque su cuerpo no estaba preparado para semejante agresión. Todos nos horrorizamos, pero bueno, si como sociedad no nos comprometemos, no tomamos una postura en lo que es el abuso sexual, y exigimos las condenas, y hay una condena social para el abusador, porque una cosa es que lo condene, cumple 2, 3, 4 años preso, sale a los 4 años y todo el mundo lo trata exactamente igual que antes, sabiendo que es un abusador. Creo que si no hay condena social, no hay reparación para la sociedad ni para la víctima. En la Argentina está la ley Piazza, que ha sido una ley que ha modificado el Código Penal. Esta ley hace que el delito sea imprescriptible para los niños, hasta que el niño cumple 18 años. A partir de que el niño cumple los 18 años, comienza a correr la prescripción de la acción, que son 10 años. Entonces, hasta los 28 años, un niño puede realizar la denuncia, si no la ha realizado su papá, su mamá cuando era chiquito, o no la han querido realizar, nadie ha denunciado. Cuando él toma conciencia, cumple los 18 años, por su propia voluntad puede ir a realizar ya como adulto la denuncia. ¿Qué pasa con las víctimas que son mayores de 18 años? ¿Qué le decimos nosotros? Los pañuelos amarillos le decimos que haga la denuncia igual. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el abusador nunca deja de buscar a su víctima. Es una forma en que la víctima le pone un límite al abusador. Empieza ese límite que no ha podido poner cuando era niña, lo empieza a poner cuando es grande. La denuncia es la primera medida de protección que tenga, eficaz, deficiente, como sea, porque no tenemos, creo que en ninguna parte del mundo hay un sistema judicial, un sistema policial perfecto, porque funcione correctamente así. Entonces, por más que se hace la denuncia, es la mejor solución. Hacer la denuncia es la mejor solución y es sanador para la víctima.
la víctima siente que ha denunciado a su abusador. Es como abrir la puerta de esa jaulita invisible, de ese secreto que tenía con el abusador, en donde deja de ser secreto, por lo menos para hacerse efectivo en una denuncia. O sea que la denuncia es sagrada para la víctima. Y, en segundo lugar, acá en la Argentina hay muchos jueces que, si bien no han condenado, han dictado una sentencia que se llama declaratoria de la verdad, en donde se considera que esa persona, a pesar de no recibir una condena de prisión en años, por ya haber vencido, digamos, por ya haber concluido la prescripción, por haber prescripto la acción, puede ser declarado responsable del hecho del abuso, pero no tener una condena de prisión en años. Lo cual es muy sanador para la víctima, porque quiere decir que se le creyó, que es muy importante, que su relato fue verídico. Exacto. ¿Ale? Y, por ejemplo, si ahorita nos está escuchando alguna mamá o algún adolescente que haya tenido o haya sufrido abuso sexual, yo busco pañuelos amarillos y de qué manera me ayuda o de qué manera me acompaña, cómo es la ayuda y el apoyo que ustedes brindan hacia las víctimas y sobre todo pues hacia el familiar o quien esté soportándolos. Bueno, acá en Argentina hay 18 páginas de pañuelos amarillos, o sea que cualquier página a la que pueden escribir, entran a hablar con una de las referentes e inmediatamente le dan un turno para hablar conmigo. Y ahí tienen la primera charla, conversamos, y ahí pasan a integrar un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp, las mamás, por ejemplo, van poniendo todas las dudas, los miedos que tienen, van aprendiendo, incluso de las chicas que van más avanzadas, cómo es el proceso judicial, porque en realidad la mamá cuando hace la denuncia no tiene ni idea, le dicen querellante, dice qué es querellante. Entonces hay que empezar por explicar hasta el vocabulario jurídico, y después en qué consiste el proceso, para que tenga una idea, y después viene cómo llego, o sea, estoy acá, estoy parada en la denuncia, cómo llego a ser querellante, qué es lo que tengo que hacer, que me lo dan al rol, a mí, lo pido, que consigo un abogado, no consigo el abogado. Bueno, son un montón de acciones que la mamá tiene que aprender para que su denuncia llegue a buen puerto y para que siga avanzando y la causa no sea archivada. Exacto. Las mismas mamás se ayudan, ¿no? Las que van más adelante van ayudando a las que recién entran o a las que van más abajo. ¿Y las mamás también reciben algún tipo de ayuda, me refiero a psicológica o algo así, independientemente de la víctima? Todas las mamás tienen que recibir ayuda psicológica, porque la mamá, cuando se entera del abuso sexual, cuando lo escucha de la palabra del niño, de la boca del niño, o lo ve en un dibujo, o lo advierte porque ve un lastimado en el cuerpo del niño, la mamá se encuentra en un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta siempre lo describimos así jurídicamente, o como un ejemplo legal es la mujer que abre la puerta de la casa, del cuarto, y lo encuentra el marido con la amante y lo mata. Es tal el estado de emoción violenta que la llevó a cometer esa acción, que nunca lo hubiera pensado, nunca hubiera creído. Cuando la mamá escucha de la palabra del niño lo que le ha sucedido, la mamá se encuentra en un estado de emoción violenta, está totalmente desequilibrada en su emoción. Y muchas veces se desequilibra más porque le pregunta al niño y las respuestas no son siempre iguales. Porque el niño dice una cosa, pero pasan 2 o 3 días y dice otra cosa. Y la mamá, yo a eso le voy enseñando. ¿Vos qué es lo primero que te he dicho? Ahí focalizate y es eso. Después lo que contó después, porque algunas veces, porque es un niño, entonces con lo que le ha sucedido también juega, o también se confunde, o no tiene claridad. Entonces es muy difícil llegar a una denuncia con 3 o 4 palabritas, con cositas que dice un niño. Muchas veces le preguntas, pero ¿a vos te pasó tal cosa? Y dice, no quiero hablar del tema, no voy a hablar, y se cierra. O dice, no ha sido así, no, yo no he dicho eso. Entonces la mamá realmente está totalmente desequilibrada, pero a medida que yo voy hablando con ella y le voy explicando que ella va a estar desequilibrada, va a estar en un estado de emoción violenta que puede durar entre 6 meses y 1 año.
ya tiene un límite, ya sabe que ella va a estar así, que va a estar mal, que va a llorar todas las noches, que no va a querer comer, que está angustiada, que está desesperada, que no sabe a dónde ir a pedir ayuda, pero que eso, a medida que ella se vaya ordenando y que vaya escuchando otros casos y que vaya entendiendo el proceso y que tenga las copias del expediente en la mano, ella se va tranquilizando, porque muchas veces hay denuncia, pero no te, es como que vos le contás a una amiga, mira, yo he denunciado, y no tenés nada, ¿entendés? Ahora por lo menos si ponen un pañuelo amarillo, tienen las fotocopias del expediente. Es como hacer esa denuncia, eso que es como abstracto, porque muchas veces se hace la denuncia y ni siquiera la remiten a la fiscalía, ni siquiera se inicia la investigación, entonces la mamá tiene que pedir que la envíen, la mamá está transitando permanentemente lo que es el proceso y lo está instando y activando y presentando pruebas. ¿Por qué? Porque también muchas veces los chicos cuentan una cosa y cuando van a la psicóloga siguen ampliando su declaración. Claro. Entonces la mamá puede seguir agregando cosas. A medida que uno les va enseñando, ellas empiezan a poder estabilizar. Y si el abusador es el progenitor, en la cabeza de la mamá es como una explosión, porque no puede ordenar las emociones. Entre la ira que tiene, las ganas de matarlo, porque no puede entender cómo han cometido un crimen de esta forma con su hijo, entre que tiene que ir a hablar con la fiscal, con la policía, con esto, la psicóloga, hay como 30 actores, operadores judiciales diferentes, y aparece la gente, y muchas veces, yo tengo mamás que en la casa dicen, yo no estoy loca, pero que la familia le dice, vos ya imaginás todo, ya alucinás todo. No, la mamá no está loca, pero sí hay un desequilibrio en todas sus emociones, porque tiene toda una cuestión afectiva que todavía no termina de resolver. Es una cosa, solamente creo que el que lo vive lo entiende, ¿no? Claro, sobre todo por la parte de que, bueno, hay un gran porcentaje que son familiares, que son o los mismos papás o los padrastros, ¿no? O hay muchas veces donde también son los tíos. Ahora, la gran mayoría, yo lo que busqué, al menos aquí en México, es que el 90% de los agresores son hombres. El 90% en México, al menos, ¿no? Y el otro 10%, y el otro 10% decía que son mujeres. Entonces, hay muchas veces que no lo pueden creer, que como una mujer, si no tiene pene, perdón, ni modo, así es, sí, ¿cómo abusa siempre de...? asociamos a la sexualidad con el pene, ¿no? Sí, pero, entonces... Pero lo que pasa es que no lo podemos emitir. Mira, yo tengo una posición que me ha llevado muchas peleas, pero es una posición que quiero aceptarla en el mundo entero, que es la perspectiva de género. Porque si yo te estoy diciendo que 89% de abuso sexual y de violación está cometida por el hombre, la perspectiva de género te está diciendo que la mujer y que el niño están en una situación de vulnerabilidad ante ese hombre desarrollado con fuerza física y muchas veces psicológica y económica. Porque ¿cómo hace el niño? O sea, el niño quizás sabe que si él habla, el único proveedor de la casa es el hombre, el único que le da de comer. ¿Cómo voy a decirle yo a mi mamá que este tipo me abusa o me viola? Y esto que vos decías, ¿no? Tiene pene. La violación, si bien acá en la Argentina había una modificación en el año 2017 y se considera abuso sexual con acceso carnal cuando alguien introdujere cualquier objeto, anal, vaginal o bucal. Quiere decir que si es una lapicera o si es un dedo, no hay diferencia. Se considera abuso sexual con acceso carnal. Pero eso es recién en el año 2017. Hace 3 años. Claro. Antes, la violación tenía que ser con el órgano viril. ¿Por qué hablamos de perspectiva de género? Porque hay un género que es el niño y niñas, niñas y adolescentes, y la mujer que es víctima de violación. Claro. Esto no quiere decir que un hombre no sea víctima de violación, porque hay hombres que han sido violados pero que no hacen la denuncia jamás.
pero el abusador es hombre, la mayoría de las veces, y la mayoría de las veces con su órgano viril. Sí, sin duda. Y también que quede muy claro, o sea, el agresor siendo hombre puede agredir a un niño hombre, no nada más a las niñas, o sea, va parejo. Niñas, niños o adolescentes. Sí. Exacto. Vos fíjate que, bueno, esto tiene mucho que ver con todo lo que viene siendo la historia en el mundo, ¿no? En la época medieval los niños no eran considerados niños, o sea, no existía el nombre, no existía el rótulo de niño. Los niños no existían, por eso los niños en la calle trabajaban, por eso los niños los casaban desde el nacimiento, los reyes a los 12, a los 10 años, no importa, apenas tuviera la regla tenía ya que procrear, porque no eran considerados niños ni niñas, ¿no? Y yo creo que ese concepto que después se fue, bueno, modificando con la sociedad y demás, de todas maneras no se ha tenido en cuenta hasta ahora que estamos hablando de algún derecho de los niños, que estamos hablando de la Convención Internacional. Exacto. Hasta ese entonces, los niños no estaban siendo escuchados absolutamente para nada. Estábamos en una sociedad, por lo menos yo recuerdo de la mía, de chica, ahí en Argentina, de cómo éramos tratados como niños, ¿no? Como que lo que decíamos nosotros no era importante y que en un salón, por ejemplo, era siempre considerado el más inteligente, como que de 40 chicos si había uno solo que se destacaba, esa era la esperanza o el futuro del país, ¿no? El resto no contaba, el resto era como que estábamos de paso. Y más si tenías un problema, si no podías aprender a leer, si tenías déficit de atención, si eras un poco más inquieto. Entonces, siempre al niño se lo ha tomado como algo que no tiene, no digo que no tenga el valor, sino que no se le da el valor de que un niño siente, entiende mucho más de lo que nosotros creemos, que se están formando como seres humanos y como personas adultas que van a integrar una sociedad. Y se está dañando la niñez. De esta forma se está dañando y obstruyendo el futuro de un adulto. Porque un niño dañado, un niño que viene con estos daños psicológicos, trabaja tanto a lo largo de su vida para poder salir adelante, para no ser un futuro abusador, que a veces sucede, muchas veces, a veces pasa, para no entrar en esa línea, o el de no estar siempre enojado y furioso y con violencia constante, que es otra de las características. Que esto de tratar de salir adelante para que no sentirte frustrado todo el tiempo o dañado todo el tiempo, para poder ser una mejor persona, para poder decir, bueno, necesito una vida más tranquila y normal. ¿Cuántas vidas truncadas, no? Desde ese comienzo de abuso, no solo para el niño, sino para esto que tiene que ver también con los padres, con la familia, es todo el entorno el que sufre, el que padece, el que es violentado. Vamos a ir, porque ya tenemos tiempo para ir terminando con la entrevista, que es súper interesante. Yo quiero invitar a Colomba a otra entrevista, porque tenemos mucho tema. Sí. Súper interesante, pero súper interesante. Y agradezco personalmente yo, acá desde Estados Unidos, poder conversar con vos, haber podido llegar a conversar con vos sobre estos temas que son tan importantes, que a mí personalmente me han hecho muy bien, me ha enseñado mucho, me ha dado como una claridad en algunas cosas que en unos puntos que yo no lo tenía, que personalmente me han ayudado y creo que me van a seguir ayudando. Y creo que para todas las personas, sí, todas las personas que puedan ver este programa y que invitamos que lo vean y que lo puedan difundir, puedan empezar a no seguir en silencio. No podemos seguir callándonos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir contándole a la sociedad y informando a la sociedad que esto es real, que el abuso es real, que la palabra abuso sexual existe, que no nos tiene que dar vergüenza decir yo he sido abusada. No solamente las víctimas y las mamás de las víctimas, sino que la sociedad tiene que tomar el compromiso, porque no nos podemos horrorizar ante un caso de abuso, pero decir, bueno, le ha pasado a otros, a mí no, entonces
yo creo que esto del 19 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, que nosotros ahora tenemos un nuevo término que es en las infancias o contra las infancias. Ese día todo el mundo tendría que agarrar un globito amarillo y salir a la calle con el globito, como hacemos acá en Argentina, porque este año ha sido un movimiento bastante grande en todo el país, y ojalá pueda ser en todo el mundo, que el 19 de noviembre realmente sea un día en donde todos nos comprometemos a ayudar a ese niño que ha sido víctima de abuso para que tenga una vida digna. Nosotras, valientes mujeres, nos sumamos entonces a ese día. Esperemos poder estar conectadas ese día o el día anterior o como quieras, pero poder sumarnos nosotros también para llevar el mensaje al mundo, para que todas podamos levantar, como vos decís, un pañuelo amarillo o un globo poner amarillo. en el nick del celular, ¿viste? Exacto. En el nick del celular, yo lucho contra el abuso sexual, porque aunque sea un solo día al año, pero ya es algo, ¿no? O sea, creo que es un cambio en la conciencia que tiene que ser mundial, porque creo que ahí es donde realmente había una frase que dice Rosansky, que es un juez acá argentino que ha hecho las modificaciones en varias leyes de abuso sexual, en lo que es la Cámara GESE, que dice, ¿qué mejor forma de fomentar un delito que no tenga condena? Si no hay condena, va a haber abuso sexual. Si hay condenas altas, yo hasta como abusador digo, no voy a ir a la cárcel por esto, me pongo un límite. Exacto. Que tienen que empezar a temer un poco a las leyes, como hay tanta impunidad, entonces, y todos se callan, y todos nos callamos, y todos ocultamos, esto va a continuar y continuar, como pasan con los demás casos de femicidio y demás. Sí, y cuando se hace el proceso judicial, tenés que tener en cuenta que el porcentaje es que de 1000 casos denunciados, solo 1 obtiene condena. No, un horror. Entonces, por eso tenemos que hacerlo. Va a seguir habiendo abuso, o sea que es un cambio en la conciencia del ser humano, ¿no? Creo que es un cambio social. Que eso es lo que queremos hacer, un cambio social, ¿no? Y mundial, que nos ayude desde otros lados. Así que yo me voy despidiendo y te voy dando muchísimas gracias entonces por esta entrevista, que espero que podamos hacer una segunda. Hay mucho tema más para poder conversar y estamos agradecidos y realmente te aplaudimos desde acá. Te agradecemos por la labor que estás haciendo con los pañuelos amarillos. Les agradecemos a todas las que están trabajando, colaboradoras con vos, y queremos que sepan que nosotras, Mujeres Valientes, las vamos a apoyar en todo lo que podemos, vamos a visualizar todo lo que ustedes nos envíen y tengamos a mano, porque queremos ayudarlas, porque queremos ayudar a todos esos niños y a todos esos adultos que han sido abusados en su vida. ¿Ale? Pues igualmente, muchas gracias, Colomba, de verdad, por tu tiempo, porque sabemos que tienes poco y haces mucho, qué bueno, y sobre todo dejar visibilidad de que no nada más es un problema para un niño y que pues bueno, ya le fue mal y para la mamá, no es un problema que viene de la familia. ¿Qué tan fragmentada y fracturada está la familia que alguien de ahí mismo, de tu núcleo donde tú creciste, se atreve a hacer algo así, ¿no? A alguien que en teoría es pariente, que debe de ti, que es o sea, esas partes a mí me conflictúan mucho porque no lo logro entender. No logro entender cómo, a pesar de pasar tantos años, más información, tenemos mayor acceso a todo, nos volvemos más sádicos, más inhumanos, esa es la realidad, y como que no vemos. Entonces, la verdad es que si no hay nadie que hable de esta problemática, pues aquí estamos nosotras, que seguramente nos caerán unos malos comentarios, como siempre, pero... Seguro. Pero ya nos empiezan a sacar el Face, nos empiezan a bloquear, nos empiezan a mandar mensajitos. Sí, ya nos insultan. No les gusta lo que decimos, nosotros. No les gusta que usemos determinadas palabras. Exacto. Sí, ya estamos curados de espantos, pero no, nosotras, de verdad. Para eso estamos. Es mundial. La red, porque después hay que hablar qué hay detrás del abuso. Claro. Ahí tenemos otro tema muy, muy importante y por eso te necesitamos una segunda entrevista. Sí.
Así que bueno, gracias Coloma entonces nuevamente, les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado y espero que esta información les haya servido y que estén tan ansiosos como yo y como Ale y como Coloma de volver a tocar el tema. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.